pacientes que están con sobrecarga de líquidos, buscar de alguna manera este efecto de la producción de orina, por estar con sobrecarga, pacientes con enfermedad renal, pacientes con cardiopatía, falla cardíaca, que lo que hacen es acumular líquidos, nos ayuda bastante para controlar aquello, ¿no? Entonces, si por ahí mencionan líquidos, hay que tener en cuenta también lo que son los iones. Recording in progress. Involucran bastante los iones, por ahí estos fármacos van a tener ciertos efectos a nivel iónico, ¿no? Pero esos efectos pueden considerarse efectos adversos o según su mecanismo de acción. Entonces, son fármacos importantes, tratamiento de sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca, renal, pacientes también lo podemos encontrar posterior a un traumatismo craneoencefálico, por ahí también se pueden ayudar. Fármacos para la hipertensión arterial. Antes, más o menos en la guía del 2007, era un fármaco considerado primera línea, pero bueno, de ahí ha quedado un poco más rezagado. Se lo utiliza es acompañando a los fármacos principales tipo IECA o ARA. Ustedes por ahí deben haber escuchado fármacos combinados, por ahí los sartán más hidroclorotiazida, fármacos con clortalidona, etcétera, ¿no? Son fármacos vienen combinados, en el cual combina un fármaco para propio de la hipertensión, IECA o ARA, más un diurético. Y lo importante es determinar la clasificación de estos fármacos, ya, de cómo actúan, por lo menos a qué nivel actúan, y ver cuáles serían sus efectos adversos, ¿no? De los fármacos, porque igual son fármacos comunes y van a tener efectos adversos como tal. Por si acaso, por si acaso sí vieron las notas, ¿verdad? Ya vieron todas las notas y todo eso, ¿no? Ya el día de hoy tengo que enviar el acta o algo así, entre hoy y mañana, pero ya vieron todas las notas, así que ya saben, cada uno sabe sus notas, cada uno ya vio su nota y vio sí que hubo algún tipo de modificación o no. Bueno. Entonces por ahí tenemos la estructura de la nefrona, nos ayudaría un poco solamente a determinar a qué niveles por ahí se actúa este tipo de fármacos como tal. Ya, tener en cuenta que a nivel de la nefrona está involucrado todo lo que es este tipo de paso de volumen y el juego importante de lo que hacen los iones, ¿no? Los iones por lo general se van a resolver en ciertos segmentos de la nefrona a nivel de los tubos contorneados. Entonces, interviene bastante este mecanismo de resorción. Entonces, si hay resorción de iones, más que todo lo que es sodio, si de algún mecanismo X se vaya a bloquear, Recording in progress. X se vaya a intervenir esos mecanismos que intervienen en la resorción, por ende el ion lo que hace es, si se bloquea el paso, no entraría y por ende se pierde. Entonces, al eliminarse el ion también arrastra, en este caso, agua. Y en este caso estamos hablando del sodio, ¿no? Que es donde nos enfocamos un poco más. De manera secundaria, vamos a ver qué pasa con el potasio y según la alteración que se vaya a dar, se va a alterar el mismo, ¿no? Tanto como una pérdida de potasio o como una manera de ahorro de potasio, como acumulación. Entonces, a nivel proximal, tenemos fármacos que van a actuar sobre la anhidasa carbónica, interviene, tiene un efecto importante, que ya lo vamos a ver más adelante, en la reabsorción de ciertos elementos. A nivel del asa de Henle, también van a haber unos fármacos que van a actuar a ese nivel, son los llamados diuréticos de asa. En este nivel vamos a encontrar unos cotransportadores unidireccionales. Entonces aquí hacen un esquema en el cual menciona, esto es la luz del tubo, por decirlo así, del asa, y esto es nivel externo. Entonces van a encontrarse con transportadores unidireccionales, es decir, solamente van en una dirección, porque prácticamente van a resolver estos iones, más que todos lo que son sodio, potasio y cloro. Entonces son con transportadores unidireccionales de sodio, potasio y cloro. Entonces si se bloquea o se inhibe este cotransporte como tal, entonces no se va a transportar este mecanismo como tal, estos iones. Entonces si no se
no ingresa el sodio, entonces no va a ingresar al agua y por ende su efecto diurético. Pues se llaman diuréticos de asa, bastante importante porque creo que todos ustedes han de haber escuchado en algún momento como la furosemida, ¿ya? Acá en cardiología lo utilizamos bastante, aquí, o sea, uno por ahí, ¿qué es lo que ustedes por ahí aprenden? Es, por ahora, determinar que existe un fármaco, que bueno, eso es al final de la clase, ¿no? Pero existe un fármaco furosemida, un diurético de asa, mecanismo de acción, qué es lo que va a hacer como tal, cuáles son sus efectos adversos, y bueno, ya de ahí ustedes por ahí lo vinculan cuando vayan a un área específica, o por ejemplo van a cardiología, van a decir, utilizan furosemida, ¿cuál es la dosis? ¿Qué tanto dosis utilizamos? Utilizamos por horarios definidos, utilizamos una infusión de furosemida, y por qué utilizamos la infusión, y por qué no, bueno, así más o menos, por qué en ampolla, por qué vía oral. Todo eso va determinado según el paciente también, pues el paciente está muy sobrecargado y hay que tratar de eliminar líquido. Bueno, se puede utilizar diferentes maneras en dosis endovenosas, ¿no? Entonces eso ya va variando según el paciente. Pero eso ustedes ya lo ven directamente ya con el paciente y cuando ya estén relacionando la parte ya clínica del mismo, ¿no? Por ahora saber que existe furosemida, un diurético de asa, y bueno, ya vamos a ver lo que son los efectos que puede decir, ¿no? Por ahora determinamos que este mecanismo inhibe lo que es un transportador de estos iones, ¿no? Porque todos intervienen lo que es iones. Acá tenemos a nivel del tubo contaminado distal, porque este es proximal y este es distal, tenemos otro transportador unidireccional de sodio y cloro. Miren que está involucrado sodio, o sea, es que de ley, porque estamos hablando de efecto diurético con agua, entonces prácticamente interviene el sodio. Entonces, si hay un mecanismo que a ese nivel hay un transportador de sodio y cloro, entonces ven, esta es la luz como tal del túbulo. Entonces, de manera normal, ingresa el sodio, ¿ya? De su efecto como de reabsorción. Entonces, si se bloquea o sea, se inhibe este transportador, no va a ingresar el sodio y por ende se pierde el sodio y a su vez también agua. Entonces, por ende tiene su efecto diurético, ¿ya? Y a nivel de tubo colector, tenemos los fármacos ahorradores de potasio, ¿no? No sé si por ahí, bueno, creo que varias veces hemos escuchado de los mineralocorticoides, espironolactona, por ejemplo. Entonces son fármacos que, si se van a recordar un poquito qué es lo que hacen es reabsorber sodio, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso. La reabsorción de sodio para mejorar la volemia, ¿se acuerdan? Para mejorar la volemia, para mejorar el asunto del volumen sanguíneo, y a cambio se pierde potasio. Entonces estos fármacos son ahorradores de potasio, ¿por qué? Porque bloquean estos receptores como tal, y de mineralocorticoides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evita de que se ingrese el sodio, ¿ya? Entonces el sodio no ingresa, por ende tiene su efecto diurético, porque el sodio no ingresa, entonces se elimina por los túbulos, porque arrastra el agua, pero el potasio se queda dentro, porque se llaman ahorradores de potasio, ¿ya? Aquí están los niveles de la reducción de los iones de sodio a nivel de la tubo contaminado proximal, distal, perdón, hasta de Henle contaminado distal y tubo colector. ¿Ya? Entonces, los fármacos incrementan la diuresis como tal, la diuresis por el asunto del sodio, ¿ya? Por lo cual disminuye el volumen extracelular, ¿ya? Interviene bastante con el asunto del sodio, ¿no? Por ende, posterior va a haber una pérdida de peso, más que todo pacientes que están con sobrecarga importante de volumen, al momento que pasan los diuréticos, van a ver como el paciente vino bastante dematizado, comienza a deshincharse gradualmente según la dosis del fármaco, y bueno, de esta manera se lo va compensando, ¿no? Por lo cual es de tener en cuenta que el consumo de sal es importante como tal, porque para las personas hipertensas le modifica bastante el consumo de sal. ¿Ya? Entonces, bueno, hay varias clasificaciones como tal de estos fármacos. Por ahí, según el texto, lo clasifican en varios tipos, digamos, como tal, según la eficacia o potencia diurética, porque hay fármacos que son de alto techo como tal, que tienen una potencia importante de diurética,
ya, como la furosemida, bumetanida, torasemida, o sea, son directamente diuréticos de asa. O sea, los diuréticos de asa tienen una eficacia o potencia importante, por eso se consideran de alto techo. De bajo techo, por ahí, que son, digamos, que más leve, como tal, su potencia diurética, tenemos la hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, que son los más comunes, amilorida, espironolactona, mannitol, acetazolamida. Bueno, otros fármacos que ya va a ver más adelante, pero que por ahí se utilizan más que todo en el contexto de hipertensión arterial. Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida en tratamiento de hipertensión arterial. Ya, espironolactona también, o sea, por ahí en pacientes con falla cardíaca también. Según la duración del efecto diurético, se los cataloga como de corta, de media y de larga duración. Escúchame. Déjame poner esto en pausa. Recording stopped. Como dato importante, o sea, este también es tema de examen, de elección, de todo esto. Tienen que saber también la clasificación. Porque ya les dije más o menos lo que deben aprender de al momento que entra o se da el ingreso al tema, ¿no? Saber la clasificación por el mecanismo de acción, efectos adversos, y saber cuáles son los fármacos que están. Eso sería suficiente, por ahí la aplicación de los mismos. Entonces, tener en cuenta esto de la clasificación. Entonces, por ahí tenemos fármacos Recording in progress. de corta duración, por ahí menos de 8 horas, furosemida, bumetanida, o sea, siguen siendo los diuréticos de asa. Entonces, ustedes van relacionando. Fármaco de potencia importante, de corta duración, furosemida, ¿ya? Por eso que ustedes, cuando se vean a nivel hospitalario, van a ver que estos fármacos se los da cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, bueno, según el paciente. ¿Ya? Entonces, por ahí, este fármaco sí hay, siempre hay furosemida. ¿Ya? Los otros, así más no. De duración media, 12 a 24 horas, torasemida, las tiacidas, ya que eso es un grupo de fármacos, como está la hidroclorotiazida. Tenemos acetazolamida, triantereno y amilorida, bueno, son fármacos por ahí menos comunes. Y de larga duración, la clortalidona y espironolactona. Estos son fármacos por ahí que son comunes, pero tienen una duración más prolongada. Ojo con estos fármacos que sí son comunes, clortalidona y espironolactona. Espironolactona, que les he mencionado varias veces en el tratamiento, por decirlo, de pacientes con falla cardíaca. Y clortalidona en el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Ya? Según el lugar de acción, por ahí tenemos a nivel del túbulo proximal, ahí ingresan los diuréticos, los osmóticos, bueno, por ahí ciertas tiacidas, diuréticos, bueno, involucran diuréticos de asa, pero eso lo referimos directamente a los de asa en Henle. Y ahí sí ya detallamos furosemida, torasemida, indapamida. Y a nivel del túbulo distal y colector, ahí sí podemos mencionar las tiacidas, clortalidona, espironolactona, trientereno, amilorida también. Estructura química no nos vamos a hacer lío con eso, pero sí con el mecanismo de acción. Entonces, el mecanismo de acción, o sea, por ahí si hacemos un énfasis en esta tablita, podemos decir en eficacia, en la duración, en el lugar de acción y el mecanismo de acción. Entonces, en el mecanismo de acción tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Entonces, la anhidrasa carbónica por ahí es una enzima que interviene o que cataliza la reacción de la disociación del ácido carbónico, tanto en agua como en CO2. Entonces, el fármaco referente de esto es la acetazolamida. Entonces, es un fármaco inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Diurético osmótico tenemos el mannitol, ya por ahí es frecuente que lo escuchen en pacientes con politrauma, traumatismo craneoencefálico, por ahí que se lo puede utilizar. ¿Ya? Otros fármacos tenemos otro mecanismo de acción, inhibidores del contraportador sodio-potasio-cloro, que son los diuréticos de asa. ¿Cuál es el contraportador? En asa de Henle, unidireccional. Aquí tenemos la furosemida, que es el que encabeza este grupo farmacológico. ¿Ya? Y de ahí otros por ahí que menos comunes, por ahí no hay otro medio, torasemida, bumetanida, ¿no? Por ahí casi no se los escucha. Pero furosemida siempre van a escuchar.
Perdón, un momentito. Bueno. De ahí tenemos los inhibidores del contraportador sodio-cloro, que son los diuréticos tiacídicos, las tiacidas, conocidas así. Tenemos la clorotiacida, hidroclorotiacida, ¿ya? Que son los fármacos referentes de aquellos. Podemos mencionar la indapamida, que últimamente se la está involucrando en el tratamiento de hipertensión arterial, ya se escucha bastante. Ya, o sea, quizás en los últimos años no, o sea, se escuchaba, pero no como que ahora está saliendo más frecuente en los fármacos combinados como tal. ¿Ya? Inhibidores de los canales de sodio a nivel de la membrana epitelial, o sea, tienen efecto de ahorrador de potasio. Tenemos amilorida, triantereno, por ahí no son tan frecuentes. Y los antagonistas de los receptores dominanocorticoides, esto sí, que tenemos la antagonista de la aldosterona, como la espironolactona, que son fármacos también, esos son directamente ahorradores de potasio. Entonces ustedes tienen que curar, o sea, prácticamente en esta tabla está todo, y con más referencia lo que es la mecanismo de acción. Entonces se aprenden eso, mecanismo de acción y los fármacos. Entonces ustedes lo que hacen es siempre acordarse de eso, el mecanismo de acción y lo que hacen estos fármacos. ¿Ya? Entonces vamos, de aquí en adelante de nombrar otra vez los fármacos, y con esto ustedes van memorizando y por ahí los que yo le puedo decir, los que son más comunes como tal en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, bueno, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos la acetazolamida, mecanismo de acción, aumenta la excreción de bicarbonato, agua, potasio, bueno, sodio, potasio y agua. Entonces, sí, donde se vea sodio va al agua, por decirlo así. Produce una acidosis metabólica moderada, es autolimitado por ahí. Si el bicarbonato disminuye su efecto diurético, porque prácticamente depende del bicarbonato, que son inhibidores de esta enzima. ¿Ya? La anhidrasa carbónica se encuentra también presente a nivel del ojo, mucosa gástrica, sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, de alguna manera disminuye la formación de muro acuoso y por ahí le ven sus aplicaciones, ¿no? Más que todo a nivel de glaucoma, que no se escucha el uso de este tipo de fármacos. ¿Ya? Entonces, por ahí uno vincula la acetazolamida con el uso en el glaucoma, porque disminuye en cierta parte la formación del humor acuoso. También algunas veces para la epilepsia, como aplicación. Entonces, la farmacocinética, bien por vía gastrointestinal, más del 90% según una proteína plasmática, la vida de 6 horas, ya no es metabolizado. Entre las reacciones adversas, sí que toca mencionar acidosis metabólica, hiperclorémica, fosfaturia, entonces sí, por ahí tiene que ver con lo de fosfato, puede haber formación de cálculos renales, y reacción de hipersensibilidad como gran cantidad de fármacos, ¿no? Entonces las indicaciones, tiene poco efecto diurético, ¿ya? Hace rápida tolerancia y aumenta la excreción de bicarbonato. Por lo cual, lo más frecuente, o por ahí donde van a escuchar este fármaco, es en el tratamiento de glaucoma y también pueden mencionar en la epilepsia, pero más frecuente en glaucoma. Entonces ustedes van poniendo ahí acetazolamida, mecanismo de acción y un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, como intervienen con esto de acá, pueden producir una acidosis metabólica importante como reacción adversa, ¿ya? Y aplicaciones en el glaucoma. Entonces, ustedes le van poniendo ese título a cada fármaco, por decirlo así, como aplicación, ¿ya? Porque unos por ahí van para hipertensión arterial, otros para pacientes con falla cardíaca, renal, y por ahí como glaucoma. Por ahí tiene poco efecto diurético, entonces no lo utilizarían para pacientes con falla cardíaca, digamos, como tal. Bueno, ahí tenemos acetazolamida, que es el referente como tal, potencia relativa a 1, ya biodisponibilidad 100% después de la ingestión, ya se vida 6 a 9 horas, rango como tal, eliminación renal. Ya. Entonces, aquí tenemos la anhidrasa carbónica y bueno, a este nivel donde actúa el fármaco. Ya. Efecto diurético, ya vimos más que todo la acción a nivel, la aplicación a nivel de glaucoma, que por ahí le sacan el provecho a este fármaco. Tenemos la anhidrasa carbónica como tal,
prácticamente es bloquear este mecanismo. Este es el lumen y este es lo que es el intersticio. En que todo tienen que ver con esto, ¿no? Con sodio, agua como tal. Y viendo ese mecanismo, por eso tiene este efecto diurético. Diurético osmótico, tenemos el manitol. Entonces vamos poniendo la referencia. Entonces otro ahí es manitol, un diurético osmótico. Se lo utiliza de manera endovenosa, tiene una excreción renal, una semivida de 15 a 20 minutos. Por ahí se lo utiliza en infusión, se lo suele utilizar por lo general. Entre las reacciones adversas, al ser un diurético, involucra bastante lo que son alteraciones de iones, así que hay que tener en cuenta el efecto como de hiponatremia y de expansión de la volemia como tal, porque este es un efecto diurético bastante importante, y por ende también te va a producir una hiponatremia. Ya, por lo general este fármaco no se lo utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya, entonces no está contraindicado por ahí, no se lo utiliza, ya, y también te puede producir cefalea, náuseas y vómito, ¿no? Indicaciones para aumentar la excreción de agua en relación con el sodio, ya, para la presión intraocular en los pacientes con ataque de glaucoma, ya, para tratar de disminuir la presión intraocular, ya. Y por ahí el uso más frecuente, por decirlo en nuestro medio, lo más frecuente es utilizar para el edema cerebral cuando hay aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces, el paciente está posterior a un traumatismo craneoencefálico con un edema importante, se suele utilizar este tipo de fármacos, ¿no? O donde haya edema cerebral. Edema cerebral. Entonces, por ahí efecto diurético, pero utilizado más que todo para el edema cerebral. Osmótico. Lo más frecuente tenemos, o dentro de estos fármacos, la furosemida, que es el más frecuente, tenemos los inhibidores del cotransportador sodio, potasio, cloro, llamados diuréticos de ACE. Furosemida, torasemida, bumetanida. Más común, o el más conocido es la furosemida. Entonces estos fármacos, al inhibir este cotransportador, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, si no ingresa sodio, no ingresa cloro, no ingresa potasio, se van a eliminar. Por eso es que aumenta la excreción de sodio, cloro y de potasio. ¿Ya? Aumenta la excreción de ácido úrico, bueno, de esta manera aguda, ¿ya? Pero disminuye en el uso ya crónico, pacientes que lo toman ya por largo tiempo del mismo. Farmacocinética, bastante bien por vía oral y según las proteínas plasmáticas, 95%. Bien, las reacciones adversas que sí tienen que por ahí anotarla a un lado o tener ahí en cuenta aquello, porque son varias, ¿no? Entonces, aumenta la excreción de potasio, por eso es que estos fármacos te van a producir disminución del potasio sérico, es decir, te va a hacer una hipocalemia importante, hidrogeniones, alcalosis metabólica, más la hipocalemia, la hipocalemia con el uso de digitálico, bueno, va a potenciar el efecto tóxico. En cirróticos aumenta el riesgo de encefalopatía, se puede producir hiperuricemia, hiperglicemia, aumento de colesterol total, ototoxicidad, que es un dato importante de estos fármacos. Por ahí, fármacos que producen ototoxicidad, tenemos los diuréticos. Y por ahí tenemos otros efectos como erupción cutánea, acúfenos, vértigos, granulocitosis, ¿no? Lo más común es, como es un fármaco que se utiliza cuando es volumen, todo eso, lo que se va a perder es potasio, ¿no? Entonces, por ahí tener en cuenta el efecto con la hipocalemia que produce este tipo de fármacos. De ahí tenemos varios efectos adversos o reacciones adversas que está de considerar, y una mención aparte de lo que es la ototoxicidad. ¿Cuándo está indicado este tipo de fármacos? Entonces, por lo cual, ustedes ya tienen que tener en cuenta que el paciente que va a tomar diurético o está tomando diurético, hay que hacerle por ahí controles de electrolitos, solicitarle un ionograma para ver cómo va el asunto de los iones. Indicaciones, edema cardíaco, hepático y renal. Estas tres patologías suelen hacer edema por diferentes mecanismos. Paciente con edema agudo pulmonar, paciente que ingresa por una crisis hipertensiva, un ejemplo, está con unas presiones de 220, de 110 más o menos, entonces hace un cuadro de un edema agudo pulmonar con
acumulación de líquido en el espacio intersticial a nivel alveolar, y bueno, entonces toca dar algo para eliminar líquido. En este caso utilizamos diuréticos de ASA, específicamente furosemida. Para la urgencia hipertensiva también, creo que les dije, cuando el paciente está con la presión alta, crisis hipertensiva, se define si es urgencia o emergencia. Si es urgencia, captopril, bioral, sublingual, una dosis, después de 2 dosis. Si por ahí no cede, utilizamos furosemidas. ¿Se acuerdan el cuadrito que les puse? Bueno, ahí está. Pacientes que no orinan, que están con vía renal, bueno, para inducir la diuresis. Pacientes que están con hipercalemia importante, bueno, hay que tratar de botar el potasio y de alguna manera utilizamos este tipo de diurético, ¿no? Y bueno, pacientes con hipertensión arterial también, como ya le dije, en la crisis hipertensiva. Entonces aquí tenemos el mecanismo diuréticos de ASA, de los transportadores de sodio, cloro y potasio, ¿no? Entonces si no ingresa esto, entonces no va a ingresar el agua y por ende su efecto diurético, ¿no? Una diuresis bastante importante, ¿ya? Entonces, ojo con esto porque es fármaco bastante común, porque hoy día hacemos más énfasis en este, ¿no? Aquí tenemos el lumen como tal, entonces debería haber una resolución como tal. Entonces, si se bloquea este transportador, se pierden estos iones y por ende el sodio arrastra agua, efecto diurético. ¿Ya? Entonces, si por ahí se pierde potasio, entonces va a haber una disminución de potasio a nivel sanguíneo. Por esta potencia relativa, de la furosemida, metanida, torasemida, tener en cuenta siempre la furosemida, que es el más común, tiene una biodisponibilidad que, cuando son fármacos por vía oral, 60%, o sea, no es tan buena. Por ahí el paciente está tomando furosemida, dice que toma una tableta y por ahí no le hace mayor cosa, y bueno, por ahí tiene una falla renal bastante, pero una falla cardíaca bastante persistente, hay que aumentar la dosis como tal, ¿ya? Una seguida por ahí entre 1.5 o 2 horas por ahí, y bueno, ten en cuenta más que todo furosemida porque es el fármaco más común que ustedes van a utilizar. Entonces aquí tenemos varios efectos adversos. Creo que, bueno, hace referencia a la ototoxicidad, lo ponen primero porque es uno de los más importantes. ¿Ya? Por ahí puede producir hiperuricemia, bueno, el fármaco te ayuda a bajar la presión, puede ser hipotensión, hipocalemia y te puede disminuir los niveles de magnesio. ¿Ya? Va a ser siempre la referencia que cuando baja el potasio puede bajar el magnesio, ¿no? Para que ustedes vayan viendo esos valores que pueden, cuando uno pide un ionograma completo, porque lo normal siempre es pedir sodio, potasio y cloro, ¿no? Por ahí piden calcio y pueden pedir también magnesio, ¿no? Hasta fósforo pueden pedir un poco más. Pero entonces estos son efectos adversos de mayor referencia, así que deben aprendérselo, ¿no? Entonces, hiperuricemia. Ahí tenemos los inhibidores del transportador sodio-cloro, que son los fármacos los llamados tiacídicos. ¿Ya? Acá tenemos la acción corta, la clorotiacida, hidroclorotiacida, acción intermedia de indapamida y acción prolongada clortalidona, entre este grupo farmacológico. Entonces, por ahí sigue siendo la clortalidona la acción prolongada y la acción un poco más corta, la clorotiacida o la hidroclorotiacida. Entonces, inhiben la reabsorción de sodio en la porción proximal del tubo condenado distal. En uso crónico, reduce la excreción de ácido úrico. O sea, no se elimina el ácido úrico, por lo cual entonces se acumula. Farmacocinética, bien por vía oral. Estos tipos de fármacos los van a encontrar para el tratamiento de la hipertensión arterial. Entre las reacciones adversas tenemos vértigo, cefalea, parestesia. Ya por ahí lo común son las cefaleas. Anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento. Fotosensibilidad, eritema cutáneo, difusión sexual, por ahí para tener en cuenta aquello. Pueden producir hipotensión, bueno, te va a bajar la presión arterial, hiponatremia, importante, hipocalemia, hiperuricemia. De hecho, estos fármacos te producen más hiponatremia que los diuréticos de ASA. Y esto es a considerar, ¿por qué? Porque estos tipos de pacientes, más que todo las personas de tercera edad, que ya vienen tomando largo tiempo estos tipos de fármacos, suelen hacer hiponatremia importante. Entonces, a considerar aquello, ¿no? Disminuye también la tolerancia
a la glucosa. ¿Ya? Y también aumenta el colesterol. Entonces, más que todo, tener en cuenta las manifestaciones del vértigo, cefalea, hipotensión, hiponatremia. Ya, por ahí luego, cuando están con la hiponatremia, ya de por sí la hiponatremia hace que el paciente tenga como fatiga, un letargo, suele tener frecuentemente mareos, puede llegar a tener, bueno, la cefalea se acentúa y la confusión como tal. Ya, ese caso de la hiponatremia. Puede tener como una pérdida de energía, somnolencia, este tipo de pacientes. Puede afectar con otros fármacos, bueno, también algunos fármacos alteran acciones de otros, disminuye los efectos de los anticoagulantes, ya, uricosúricos con insulina, y aumenta de anestésicos, digitálicos y diuréticos de ácido. Está indicado, que es lo que deben saber, en hipertensión arterial, por ahí hace referencia a la clortalidona, por ahí en un principio se utilizaba la hidroclorotiazida, de hecho por ahí se utiliza, por ahí ustedes habrán escuchado fármacos que dice X fármaco más HCT, ya, por decir, hidroclorotiazida, ya, más o menos así. Ya. El paciente con enfermedad cardíaca, hepática y renal, bueno, no es tan frecuente, ¿no? No es que por el paciente con falla cardíaca le vamos a dar diuréticos tiacídicos, pero sí en la hipertensión arterial. Entonces, si yo en un momento le pregunto para que el uso, la indicación principal, hipertensión arterial. Bueno. Ineficaces por ahí cuando haya daño renal con clíridos de creatinina menos de 40 ml minuto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos efectos diuréticos tiacídicos, el contraportador de sodio cloro. Si no ingresa, tener su efecto diurético. ¿Ya? Alta cantidad de sodio que se pierde. Entonces por eso es más marcada la hiponatremia con este tipo de fármacos. ¿Ya? Hiponatremia, se miren en los efectos adversos de aquello. Hacemos referencia a los que están aquí, ¿no? Clorotiazida, hidroclorotiazida, clortalidona y dapamida. ¿Ya? Solamente aprendemos esos ahí. Y bueno, están las diferentes biodisponibilidades de estos grupos farmacológicos, 70 por acá uno, clortalidona un poco menos, ¿ya? Pero sí haciendo énfasis en la semivida de la clortalidona, que es una semivida prolongada, y la dopamina unas 14 horas, más prolongada que una hidroclorotiazida que es de 2.5. ¿Ya? Por eso que se la ha estado como que algo desplazando por clortalidona, que tiene un efecto diurético un poco más prolongado. Pero ojo con personas ya de cierta edad, porque pueden producir hiponatremia importante. ¿Ya? El paciente anda todo medio somnoliento, todo así. Bueno, uno le hace un examen de electrolito. Bueno, primero interroga al paciente, le pregunta qué está tomando, es hipertenso, está tomando. Y acídico, bueno, de una ya tienen que, como dice, como que de manera de gatillo, inmediatamente pensar en hiponatremia. Entonces, ahí tenemos los efectos adversos de este tipo de fármacos. Hipocalemia, que no es tan marcada como los de potasio, como los de ASA. Hiperuricemia, hipotensión, hiponatremia, hipercalcemia. Tenemos también otros fármacos que no son tan comunes, bueno, ya falta poco. Los inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial tienen un efecto de derrolador de potasio. Aquí tenemos la amilorida y el triantereno. Entonces actúa en el tubo contenedor distal y a comienzo del tubo colector. Entonces bloquea los canales de sodio, ¿ya? Atenúa la excreción de potasio, cloro, hidrogenio y magnesio. ¿Ya? La farmacocinética, la amilorida, se absorbe lento, incompleto por vía oral, efecto máximo entre 3 a 4 horas, no se divide de 6 a 9 horas. No se biotransforma y se elimina sin metabolizarse, no se transforma. Reacciones adversas, hipercalemia. ¿Por qué? Porque aquí solamente es con el sodio, nomás es el asunto, no con el potasio. ¿Ya? Contraindicada en pacientes con insuficiencia renal. Evitar el uso con IECA. O sea, si ustedes se acuerdan cuál es el efecto adverso del IECA, es aumento de potasio. Entonces, ustedes se acuerdan que entre los efectos adversos de los IECA, de los ARA, aumentaban el potasio. Entonces hay que tener ojo con esos tipos de fármacos, ¿no? Y puede producir hiponatremia, por lógica, porque van los canales de sodio. Hiponatremia, acidosis metabólica, debilidad e impotencia. Indicación, potencial acción natriurética y también antihipertensiva. Y se lo suele asociar con tiacidas o de ASA.
Celotola social. Amilorida, trinterena. Biodisponibilidad, después de digerido, miren cómo no es tan buena, por ahí 25-50%. Seguida de la amilorida, 20 horas más o menos. La otra más corta. Y por aquí tenemos los otros, como para culminar, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los llamados ahorradores de potasio. También, nosotros también ahorramos potasio, pero acá un poco más directo el asunto. Tenemos la espironolactona, mecanismo de acción, ya como su nombre lo dice, antagonista de los mineralocorticoides. Entonces, si se acuerdan lo que hacían, que de manera normal la aldosterona hace que haya una resolución de sodio y elimina potasio, entonces si se bloquea eso, se elimina sodio y se retiene el potasio. Entonces, por eso se llama ahorradores de potasio. Se absorbe parcialmente la farmacocinética por vía oral, 65%, tiene una extensa metabolización, no una proteína plasmática, tiene una semivida corta de 1.6 horas, pero su metabolito, que es activo, la carrenona, de 16 horas aproximadamente, ¿no? Efectos adversos o reacciones adversas, hipercalemia. O sea, ustedes tienen por ahí, entre los efectos adversos principales, si le pongo a señalar fármaco con efectos adversos, ya saben que uno produce hipocalemia, el otro hipercalemia, así que este fármaco produce hipercalemia. ¿Ya? Así metabólicos no cirróticos. Un efecto adverso también importante es la ginecomastia por la estructura esteroide que tiene. ¿Ya? Creo que tocó mencionar alguna vez aldosterona en el parcial pasado. Alteración de la menstruación, ¿ya? Cefalea, alteraciones gastrointestinales y fotosensibilidad. Indicaciones, por ahí se lo puede utilizar en la coadministración con tiazida o diuréticos de asa. Por lo general es con los diuréticos de asa, ¿ya? Útil en el hiperaldosteronismo primario y pacientes con falla cardíaca. A nivel de cardiología lo utilizamos frecuentemente para pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo general ya de manera ambulatoria, o sea, cuando están internados, no tanto para la parte aguda, sino cuando están internados y al alta. Siempre tener en cuenta el asunto de los iones, cómo está, porque produce hipercalemia, así que hay que tener ojo con eso. Yo les puse un cuadrito que estaba de la guía del tratamiento de pacientes con falla cardíaca y por ahí vimos en dónde está este tipo de fármaco, ¿no? Fármaco se utiliza frecuentemente porque ayuda a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Junto a los otros fármacos y ahora, siempre y cuando tener en cuenta el asunto de potasio, ¿no? Porque ya de por sí, esos fármacos también te aumentan el potasio. ¿Ya? Y por ahí también se lo utilizan pacientes con hipertensión bastante importante, que no ceden con 1, 2, 3 fármacos. Bueno, podemos utilizar un cuarto elemento que puede ser la espironolactona en pacientes con hipertensión resistente como tal, ¿no? Entonces ahí tenemos la espironolactona, 65% de biodisponibilidad, la semivida corta porque su metabolito, que es la carrenona, 17 horas aproximadamente, y por ahí tener en cuenta aquello. Y bueno, no es hasta el nivel de los canales de sodio a nivel epitelial. ¿Ya? Canal de sodio. Y bueno, aquí tenemos más o menos de la creación de iones de los diferentes grupos, grupos farmacológicos y del volumen urinario de los mismos, ¿no? Más o menos para decirle la potencia diurética como tal de las tiazídicas, importante al inicio, pero ya de manera crónica se mantiene con un efecto importante, latente. Los diuréticos de asa es más potente del mismo, ¿ya? Ahorradores de potasio, por ahí los antagonistas de la aldosterona, efectos importantes, los antagonistas de los canales de sodio a nivel epitelial, ¿ya? Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica también importantes, ¿no? Su relación haciendo vínculo directamente con sodio y potasio como tal, ¿ya? Entonces, más que todo lo que es la excreción, entonces las tiazidas te van a eliminar sodio, ¿ya? Los diuréticos de asa también. Por ahí comparamos con el asunto del potasio también, importante excreción del mismo. Y también con el ácido úrico también hacen la referencia, ¿no? Bueno, aquí este cuadrito hace referencia a todos estos asuntos de grupo farmacológico, más que todo para el volumen urinario y los iones, que es lo que se trata de ver en la misma, ¿no?
Bueno, aquí tenemos todos los grupos farmacológicos, las tiacidas, radioles potasio, diuréticos de asa, agentes osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? La ruta de administración de los diferentes grupos farmacológicos, bueno, todos pueden ser de vía oral, y por ahí ciertos fármacos de manera intravenosa, como el mannitol, bueno, también tenemos la furosemida de manera parenteral o intravenosa, ¿no? El sitio de acción ya lo hemos visto según el grupo farmacológico, los proximales, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, las tiacidas a nivel distal, ahorrar el potasio, bueno, los diuréticos de asa, ya en asa de Henle, ya, y bueno, prácticamente está el cuadro completo. Bueno, la dosis no vamos a ver porque eso prácticamente varía según la patología. Y bueno, prácticamente es los mecanismos de acción del grupo farmacológico, ¿no? Aquí hace referencia a nivel de túbulo contorneado proximal, diuréticos osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, nivel de asa de Henle, los diuréticos de asa, ya, por aquí está, la rama ascendente del asa de Henle, diuréticos de asa, ya. Acá tenemos las tiacidas a nivel de tubo contorneado distal, y a nivel de tubo colector, los fármacos antagonistas de la aldosterona, y ahí los canales de sodio. Bueno, aquí prácticamente es lo mismo. Bueno. Recording Bueno, yo stopped. les tengo un tema interesante, bonito, tampoco no es tan extenso, así que tranquilamente lo pueden leer, pero ya por lo menos ya llevan una orientación del mismo, ¿no? O sea, más que todo lo que es clasificación, efectos adversos, iones y aplicaciones de los fármacos. Por ahí más o menos se centra en acumulación, en pacientes que tienen acumulación de líquidos, falla cardíaca, hepatopatía renal e hipertensión arterial, para más o menos resumirles. Ahí hay ciertos fármacos por ahí para edema cerebral y por ahí otro para glaucoma, epilepsia. Y listo. Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Ya les dije que, bueno, estoy un poquito complicado con el asunto de la hora por el asunto de que estoy de guardia y estoy aquí complicado. Así que el día jueves sí haremos algunas actividades, ya estoy seguro que sí, así que vamos a hacer actividades, preguntas, PowerPoint, test en la plataforma, así que todo eso será el día jueves, ¿ya? Para que puedan hacer de manera tranquila. No sé si hay alguna pregunta o algo, si no ya nos quedamos así hasta el día jueves. Bueno. ¿Coordinadora algo? Nada. ¿Alguien está la coordinadora? Por aquí está. Cristina Vega, la coordinadora. ¿Algo? Disculpe, doctor. Se le fue el internet. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Hola. Sí, diga. Bueno. O escríbelo por mensaje. Doctor, ¿sí me escucha? O escríbelo por mensaje porque se escucha todo cortado. Bueno, no sé qué le pasó. Solamente un dato nada más. Un dato. Ya, solamente quiero congelar la imagen para ver quiénes están, quiénes no están. Porque no sé qué pasa, porque no están todos últimamente. Como que ya se están cansando de la cátedra, no sé. Así que espérense un momentito. Jamás dice Nayeli. ¿Será verdad? Como dicen, no lo sé. Bueno, un momentito. No puedo minimizar. Bueno. Vamos a abrir un Word.
Ya. Bueno, entonces, nos quedaríamos hasta ahí en la, a ver, dice la lección sería por todo, PowerPoint, todo. Ya. Así que apoyen el equipo, así nada más, lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, hasta ahí nomás nos quedamos y el día jueves tranquilamente conversamos, ¿ya? Así que ya Pero si nos está. va a dar el medio punto por el empate del anterior jueves. Si clasifica puede ser, ahí hablamos, si clasifica, pero No, si clasifique es punto y medio, pues. bueno, no sé, por ahí tiene que ver alguien vestido de Fluminense por ahí. Todos somos Bueno. el ídolo. Ah, ya, póngase que pierde por ahí el equipo y ya están subiendo imágenes y todo eso. Bueno, espero que apoyen, pero bueno. Le va flu, dice. Puede ser, dice. Bueno, así que esperemos que vaya todo bien. Bueno, entonces nada más, ya. Entonces, cualquier cosa que comunique la coordinadora. Creo que te acompaña el internet, así que nada más. Ya están las 35 personas que están ahorita en la clase. Así que los que faltaron, no sé por qué. Bueno, nada más entonces. Continuamos el día jueves. Hasta luego.